Tiempo de Gabinete Marca, claro que sí, en este directo Marca Valencia, que hoy arranca con nuestro habitual Fernando Álvarez, delegado del diario Marca en Valencia. Hola, Fer, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Ahora le preguntamos por Europa a él, también a David Blay. Hola, David, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Y también está con nosotros Manolo Montal. Hola, Manolo. Hola, ¿qué tal? Venga, abro el debate después del partido del sábado. Ahora hablaremos directamente de lo que nos pareció el partido del sábado, pero te hago la pregunta que le hacemos un poco ya a los oyentes. ¿Te crees a este equipo para pelear por Europa, Fernando? Yo creo que la pregunta de si pelea por Europa o no, me parece matemáticas, te hacen ver claramente que estás mucho más cerca de Europa que del descenso, con lo cual, si planteamos un debate, debería ser el europeo, entiendo. El numérico, el matemático. La pregunta es si futbolísticamente nos podemos creer a este equipo como para llegar a esas posiciones, porque evidentemente para mantener esas posiciones hay que tener un ritmo más alto. Entonces, Fer, te pregunto a ti, empiezo contigo. ¿Ves a este equipo en la pelea europea? Qué pregunta, ¿eh? Bueno, a ver, es difícil, pero hemos venido a jugar a la tele. Es uno de los... ahora mismo el Valencia es un equipo... Es que no sé si decir que es muy poco fiable o que es muy fiable por la cantidad de victorias que está sumando en las últimas jornadas. Lo que está claro es que un equipo que suma más o menos, es que no tengo la cuenta, pero 1,5 puntos, ¿no?, por partido, porque pierde y gana, que está sacando 1,5 por partido en la segunda vuelta, sin ninguna duda está en Europa. Yo creo que si tomamos como referencia el partido del Sevilla, un partido serio de principio a fin, con portería cero, pues dices, pues sí, pero es que el lunes pasado, Javi, te recuerdo que estábamos después de la resaca del Oviedo, que lo que daban ganas era de no volver a poner la tele nunca más. Entonces, yo la fiabilidad del Valencia creo que necesitamos para verla unas cuantas jornadas más. No quedan muchas, es verdad, pero es que la primera parte del Betis, pues me pareció que el equipo estuvo bien, me parece que en ese partido estuvo bien y termina perdiendo. Contra el Oviedo los 55 primeros minutos fueron un absoluto desastre, y luego, aunque mejora en la segunda parte, no le da ni para empatarle al colista. Por eso no termino de ver que sea un equipo fiable, que compite en algunos tramos. Con ello creo que sí le podría dar, porque el resto de equipos tampoco se están despegando. Lo que le pasó al Celta el otro día, absolutamente inesperado, lo que le pasó al Betis, pero me parece que, no sé, que son palabras mayores, que me tienen que demostrar mucho más. No quiero eludir la pregunta, ahora mismo lo veo muy difícil. Don David Blay Tapia, ¿qué piensa del tema? Pues yo estoy con Fernando en una palabra, que es inconstancia. Por mucho que los números hayan mejorado, que lo han hecho, pero no las sensaciones, porque el día del Alavés ibas perdiendo 1-2 faltando 10 minutos, el día del Oviedo ya lo ha relatado él perfectamente, y hay otra serie de partidos en los que no te da la sensación que el equipo haya dado un salto real en cuanto a juego. A mí la única sensación que me dio fue el otro día contra el Sevilla, y me da la impresión que también es porque enfrente tienes a un equipo que está incluso más cao que tú, porque lo que yo vi del Sevilla el pasado fin de semana me pareció enormemente decepcionante, a pesar de todo lo que llevaban ya. Entonces, creo que el Valencia, no ahora, es que en las 3 últimas temporadas no ha tenido una constancia de resultados. Si esquivamos un poco esa segunda vuelta milagrosa de Corberán, pero en general no ha sido un equipo fiable que haya enganchado rachas, no ha sido un conjunto que haya tenido la capacidad de ser regular, y por mucho que los guarismos sean mejores, yo estoy con Fernando. Es verdad que estabas hace 2 semanas diciendo que podías bajar, que aún lo puedes hacer, como decía el primer oyente al que escuchábamos, y ahora estás a 3 puntos de Europa, porque esta es la liga que hay y esa es la realidad, pero eso no habla bien del Valencia. Yo creo que habla bastante mal del resto de los equipos. Ahora mismo, salvo que vea algo constante durante 3 o 4 semanas, que no lo he visto en los últimos años, yo tengo serias dudas de que el Valencia pueda aspirar a Europa. Don Manolo Montal, al respecto de Europa, ¿qué le suena? Bueno, yo ya le he dicho muchas veces que mientras no haya un club definido, con una estructura definida, que marque unos objetivos claros, a mí yo creo que Europa es más un concepto propagandístico que un objetivo. Entonces,
Cada vez que ha asomado la palabra Europa, el equipo se ha desconectado. Se desconectó una segunda temporada de Baraja, se desconectó la temporada pasada una vez el equipo, bueno, pues consiguió los puntos para salvarse y tenía esa posibilidad lejana, pero la tenía en los últimos partidos de Liga. Y en la primera vez que sonó la palabra Europa esta temporada, resulta que vas a Oviedo y haces un ridículo absolutamente espantoso. Sigue sin ser un equipo fiable en su fútbol, pese que en la primera parte, para mí posiblemente es de las mejores primeras partes, junto con la del Betis, que le he visto a la Valencia este año. La diferencia estaba lógicamente en el rival, y estando la diferencia en el rival, y es mucha diferencia de rival, porque ahora mismo el Sevilla es una lágrima absoluta. La realidad es que con el 0-2, la segunda parte, prácticamente, por no decir, no llegaste al área del Sevilla, y todos tuvimos en algún momento la sensación de, es verdad que el Sevilla está muy mal, pero como en un mal despeje o con una acción desafortunada el Sevilla marca un gol, ojo que se puede meter en el partido. Ese miedo, pese a que el Sevilla no hizo ocasiones, salvo la del final que para muy bien Dimitrescu, yo creo que ese miedo nos rondó a todos por la cabeza, y cuando ese miedo te ronda por la cabeza es que el equipo no es fiable. Yo ese miedo no lo tuve, ¿eh? Yo creo que yo el partido el otro día me dio la sensación de que el Valencia lo tenía bastante controlado, de cabo a rabo, sobre todo desde que hace el 0-2, creo, que es la percepción. Yo creo que ese es el valor que le doy al equipo, pero bueno, vamos a hablar de ello, que es un poco el siguiente paso al que íbamos a dar, que es un poco analizar lo que pasó el sábado. ¿Cuánto os gustó? ¿Cuánto de fiable hay? Ya me apoyo un poco en el planteamiento que hace Manolo, voy contigo, Fer. ¿Cuánto de fiable hay en lo que vimos el Valencia el sábado? Si te lo pareció o no, y las claves para ti, si en concreto te gustó, que te llamó la atención, ¿no? De la apuesta del entrenador, de diferentes nombres que hubo en el césped. Bueno, no sé qué te pareció, Fer, en ese sentido. Yo sigo pensando que Guido Rodríguez es ahora mismo el futbolista que más ha cambiado la competitividad del equipo. Fíjate que es un mediocentro defensivo, pero es un futbolista que realmente ha conseguido equilibrar al Valencia, darle pozo, tranquilidad, experiencia, que es capaz que entiende cuáles son los ritmos del partido. Obviamente Guido ha estado también en los partidos malos que hemos relatado antes, por lo menos, bueno, el del Oviedo, el Alavés también, pero creo que es un jugador que no suspende nunca y muchas veces está por encima del notable. Lo destaco en ese partido del Pizjuán, y voy a destacar también a Almeida, porque en la segunda parte del Oviedo yo entendí que había estado bien, pero ya no sabía si Almeida había estado bien, porque había visto que habían estado muy mal el resto, o porque realmente era un futbolista que, a pesar de haber desaparecido de los 11 titulares y prácticamente de los equipos, en cuanto Corberán entendió que Ugrinic o era Beltrán o era Ugrinic el que acompañaba al delantero, pues creo que el portugués ha hecho lo que se le vio en su primera o en sus primeras temporadas, que es jugar a fútbol. O sea, un futbolista que sabe tener el balón, dominarlo, dar un último pase, y también, como lo digo, por sorpresa, es decir, porque no me lo esperaba. Luego verá que hay momentos puntuales del partido, pues Ramazani, que es un jugador que lo vemos que es inconstante, tiene el carácter que tiene el equipo, o el equipo tiene su carácter, o él el del equipo, pues es un jugador que en el segundo gol él inicia la jugada y es capaz de llegar en una carrera, que es lo que sabe hacer, para rematarla. Entonces, pues Rioja, que es un futbolista que parecía que Danjuma parecía en Oviedo que le había quitado el sitio, después Danjuma hizo un desastroso partido, vuelve, y es un jugador que da un paso adelante. Yo creo que son futbolistas, en el caso de Rioja, que sabes que nunca van a agachar, nunca van a bajar la cabeza. Y por ahí, en ese carácter, es donde creo que el Valencia puede crecer también desde un punto de vista mental. Esto que decían los jugadores después del partido, ¿no? De creer de verdad que es posible. Un poco enlazo esta respuesta con la primera, pero básicamente por redondear, Guido, porque es un recambio del mercado de invierno que para mí sigue siendo fundamental, y Almeida, porque le vi trazas en la segunda parte del Oviedo, pero no sabía por qué, y contra Sevilla me gustó especialmente. David, de todos estos nombres, de lo que sí salió bien, o por lo menos que te parece un poco que es la razón por la que el Valencia ganó el otro día, ¿qué análisis haces tú?
Yo suscribo lo que dice Fernando. De hecho, me acordé mucho de Manolo y de Salva Folgado con Almeida, que han sido, sobre todo Salva, muy defensores del futbolista portugués y creo que hizo el mejor partido de la temporada. Y para mí hay Alguno tres tiene. Manolo, algún defensor de Almeida hay por ahí, ¿eh? Alguno hay. Alguno queda. Algún loco por ahí hay, ¿eh? Pero también te digo una cosa, esto no es cuestión de ser defensor o atacante. A Sí, mí Almeida me pareció que hizo la mejor media parte desde que es futbolista de Valencia en Sevilla. Cuando está bien hay que decirlo, y cuando es un jugador intrascendente, cuyo bagaje además te invita a pensar que no tiene la intensidad suficiente para que con la calidad que tiene sea decisivo en primera división, pues se dice. Es que comparto plenamente lo que decir Manolo y yo soy de los defensores de André, pero es verdad que hay días que es que no tiene defensa alguna. El otro día todo lo contrario. David, lo decía un poco en broma porque soy un poco defensor de André. No, lo sé. Yo creo que además Manolo lo ha definido. A veces Almeida ha sido intrascendente y muchas veces ha sido indolente. Y yo creo que eso ha penalizado mucho cuando ha tenido que jugar. Pero más allá de Almeida y de Guido, que es evidente que hicieron un muy buen partido, yo creo que hay tres claves. Una, la solvencia de Unai Núñez desde que es jugador del Valencia. Y en el lateral derecho, la verdad es que lo volvió a hacer muy bien. Además, cuenta con algo que muchas veces pasa desapercibido, pero es que Rioja es un futbolista que ayuda mucho atrás. Entonces, no estás desprotegido en ningún momento y además puedes salir rápido, ¿no? Entonces, a mí Unai me parece que es alguien que está sumando mucho desde que llegó al equipo. Creo que con todo lo que ha pasado, incluyendo su actitud y el hecho de que el Valencia se lo quisiera quitar de encima, o más bien el agente del propio futbolista, la segunda vuelta de Ramazani es fantástica. Y no solo por el gol, sino por cómo es capaz de desequilibrar a las defensas. Y creo que, por mucho que no le guste a Corberán, es evidente que Dimitrescu es un portero solvente. Y esas tres claves, cuando tú no tenías a Unai en enero, casi te diría que no tenías a Ramazani en enero, porque entre que no había jugado y tampoco es que estuviera demasiado centrado, no era un futbolista que hubieras utilizado demasiado, y no habías utilizado a Dimitrescu, y los tres te están siendo solventes. Pues claro, si hablamos de Guido y Almeida y estos dos, ya son 5 que te están funcionando bien. Y cuando 5 futbolistas de 3 líneas funcionan bien, lo normal es que tu equipo juegue un poco mejor. Manolo, de todos estos nombres que hablamos. Bueno, a mí yo he de decir que me pareció que el Valencia se sustentó en la primera parte sobre Guido, sobre Almeida y sobre Ramazzani. Y quiero hacer una mención especial en el caso de Hugo Duro, que ya lleva 9 chicharros, que cuesta muy poquito quitarlo, y luego yo creo que sus números merecen, no voy a hacer un respeto porque no creo que sea una falta de respeto a lo del entrenador, pero sí merecen a lo mejor pensarse un poco más el llevarlo al banquillo, porque este jugador en un Valencia de mínimos en los últimos años lleva dando unas cifras que yo creo que son ciertamente a estudiar, sobre todo, y a ponderar, teniendo en cuenta, como decíamos, en qué Valencia está actuando este delantero. Y luego hay que decir que es que la segunda parte, como al Valencia es verdad que defendiendo o dejándole la iniciativa a un Sevilla absolutamente impotente, tampoco sufrió excesivamente, tampoco vimos un Valencia que se afanó mucho en salir a las contras, pero para mí la contra del segundo gol del Valencia, de ver cómo transitan, cuántos metros y a qué intensidad Guerra, Ramazzani y Hugo Duro, te demuestra que el sábado sí se presentaron en el Pizjuán y que hace 15 días en Oviedo hicieron un Morrissey. Claro, total. Y no habían petaros de por medio ni nada, ¿eh? Pero sí, es verdad, no se presentaron, eso es lo cierto. Yo por eso quería continuar un poco ese análisis apoyándome en Oviedo, porque igual que en Oviedo, creo que fuimos muy críticos y muy merecidos con el grupo en global y con el líder del grupo, que es el entrenador. Creo que hoy habría que decir, sobre todo, con nombres que hemos destacado. O sea, yo creo que la labor de un entrenador se ve en cosas excepcionales. Y, por ejemplo, ver cómo corre para adelante y para atrás Ramazzani, para mí es excepcional. Ver el partido de André Almeida para arriba y para abajo es excepcional. Para mí, en ese tipo de sentido, de ver un poco el equipo, los kilómetros que hace y el bloque que ahora, de vez en cuando, sí me transmite. Yo creo, Fer, que habrá decir algo del entrenador también al respecto, ¿no? O sea, yo creo que si el entrenador es muy responsable de lo de Oviedo, habrá que decir que, oye, la imagen del otro día, el equipo compensado, el equipo que cambia 5 caras y le sale así, pues, hombre, algún valor también habrá que darle al entrenador alguna vez. Y yo creo que en este caso
A mí personalmente me lo parece, que hay mucha mano del entrenador, por ejemplo, en un gol, como acaba de destacar Manolo, el segundo del otro día, ¿no? Una sensación de trabajo táctico que acaba en cosas que pasan en los partidos. Sí, a ver, es que es normal. De hecho, o sea, en Oviedo salió trasquilado, bueno, por lo menos en la crónica de Marca, y sé que en la mayor parte de los análisis, general, porque era merecido, quiero decir, porque es que no es normal, pero contra el Oviedo, en casa y fuera, por más que el partido de Mestalla tuviera tantos condicionantes, como el penalti fallado, probablemente también el cambio de día, no sé, todo lo raro que envolvió aquel partido, pero no es normal que un equipo pierda los dos partidos contra el colista, siendo colista en los dos momentos en los que te enfrentas a él, cuando vino Mestalla, por cierto, sin haber logrado ninguna victoria. Entonces, claro, sí que creo, además creo que hay dos trabajos en el caso de Corberán, uno que es el táctico, ¿no? El de hemos hecho un desastre de partido, lo he dicho además en rueda de prensa, ¿no? Me pongo en primera persona como si fuera él, que para mí eso es también, creo que por ahí empieza a llamar la atención de los jugadores. Si os dais cuenta, esto es un análisis absolutamente particular, que no es información. Corberán nunca ha criticado a los jugadores claramente, porque ha habido momentos en los que el equipo estaba o en descenso o ¿no? O muy cerca. El otro día después Fernando, disculpa, sí que hubo un momento que fue el partido del Oviedo en la rueda de prensa post partido cuando los nombró. Ahí sí que los criticó con nombres y apellidos. Muy bien, Manolo. Gracias por la puntualización. A partir de ese día, cuando él dice Exacto. que se me ha malinterpretado, o sea, ha habido partidos lamentables y en los que no ha querido señalar a nadie. Porque yo creo que estaba por encima, un poco, estaba la teoría o, en algunos casos, esta historia de que algunos futbolistas se estaban empezando a desconectar de él, lo que había pasado en verano y todo esto, o lo de hacerle la cama, por llamarle por el nombre por el que se le ha dicho. Entonces, por ahí no quiso tocar o criticar duramente o directamente a los jugadores. Sí que lo hace después del partido del Oviedo. Yo creo que ahí hay un toque de atención, que es el equipo tiene una puntuación lo suficientemente holgada como para pinchar, como para llamarle la atención, y yo creo que hay un trabajo mental de reacción durante la semana, y luego hay un trabajo táctico muy evidente, que era el de con qué jugadores voy a poder contar, y los que no tengo porque son baja o los que vuelven ahora porque han salido de lesión, los que se han borrado del Oviedo los voy a eliminar yo también. No sé cómo mover esas piezas para hacer que en Sevilla hagas un partido en el que tú propongas, que es un poco lo que hemos visto que el Valencia ha sido en algunos partidos más reactivo que proactivo, en el que tú propongas y que seas capaz de mantener tu propuesta durante un largo periodo de tiempo, el suficiente como para que no nos engañemos, que los equipos al final cuando tu rival va perdiendo, lo normal es que pues se abra mucho más, incluso te llegue a encerrar. Y lo que decíais antes de si te marca un gol, pues seguramente, pues como le pasó seguramente al Levante, que también sufrió después del empate del Oviedo. Y creo que por ahí ha habido un trabajo también táctico muy, muy evidente. Yo creo que para eso Corberán, que nunca sabes si ha perdido, si ha ganado la rueda de prensa previa a los partidos, también por su tipo de mensaje, creo que que en eso es un entrenador que es capaz de transmitir. Claro que también a veces ese ser muy plano muchas veces es el que hace que diga, joder, parece que le falta un poco de sangre, ¿no? Pero creo que por ahí es su modo de pensar, este partido lo hemos borrado y ahora vamos a por el siguiente. Yo no le tenía ninguna fe a la victoria en Sevilla, por más que el Sevilla esté hecho unos zorros, pero creo que el Valencia demostró que era capaz de levantarse después de una malísima imagen en el Tartiere. Desde luego, además yo creo que el Valencia se puede haber metido en un lío importante, si sale de Sevilla con otras sensaciones y sobre todo con otro resultado. David, ¿le das algo de mérito al entrenador? Es una posición complicada, porque es verdad que yo creo que Corberán en Valencia se lleva fácil los golpes y es difícil encontrar gente que le valore el trabajo, si hay algo que valorar, que eso te lo pregunto a ti, David. A ver, yo creo que por razones evidentes se le valoró mucho el final de la temporada pasada cuando él llega y cambia la dinámica, pero precisamente por eso había una cierta esperanza en que hubiera un cambio con respecto a lo que había pasado la temporada anterior.
por refuerzos, aunque algunos no hayan salido como se esperaban, otros ahora en enero están cambiando totalmente el plano de lo que hablamos a nivel táctico, pero también porque ya conocía más a la plantilla, etcétera. Yo creo que Corberán no ha encontrado la parte táctica hasta ese tribote y ahí está encontrando también un equilibrio que antes no tenía porque no tenía a Guido, y no se le puede decir que no ha buscado alternativas para intentar, porque además, si os acordáis, en los primeros partidos de Liga, creo que son los primeros 7 u 8, no repite un 11 en ningún momento, porque no acaba de encontrarlo. Entonces, a mí me parece achacable que un técnico que ya viene de haber hecho una buena segunda parte de la temporada, que conoce a la plantilla, que tiene capacidad para solicitar algunos nombres y que se los traigan, y que tiene más tiempo por delante, haya tardado tanto en encontrar algo que, volvemos a la primera respuesta, no es constante. Es evidente que aquí sí, que aquí hay una parte de toma de decisión, de decidir que juega Almeida cuando, como ha dicho Manolo, hasta ahora no había tenido relevancia, de tener la capacidad de recuperar a Ramazani cuando estaba prácticamente fuera, de hacer una buena gestión con Hugo Duro, que yo creo que tiene más que ver con la idiosincrasia del futbolista que con la gestión del técnico, pero estamos hablando de una victoria que ha sido cómoda y que parece que todo lo mejora, pero la realidad es que, como decía el oyente al principio, el Valencia todavía no está en números de salvación y no ha conseguido encadenar victorias ni una sensación de juego. Entonces, creo que sí, que a lo mejor puede haber encontrado algo, pero cuando parecía que lo había encontrado en los últimos tiempos, también ha tenido caídas muy gordas como la del Oviedo. Entonces, quiero esperarme para saber si de verdad esa mano del entrenador se ha visto, o es que a lo mejor Almeida, por ejemplo, ha aparecido inspirado y no nos lo esperábamos, y Guido te está equilibrando y Dimitrievski te lo para todo, y eso está facilitando también que el equipo juegue mejor. Manolo, de esa paciencia que dice David, ¿tú con qué te quedas de la gestión del entrenador? Bueno, yo primero decir que, y esto también es tanto parte de jugadores como de entrenador, que el sábado estuve en el Ciutat haciendo el Levante Oviedo, y yo veía al Oviedo y a mí se me caía en la tierra, voy a decir los palos del sombrajo por no decir algo que suene peor, de ver que el Valencia fue incapaz de llegar a puerta ante uno de los peores equipos que yo recuerdo en primera división. Eso por un lado. Por otro lado, valoro mucho el hecho de que desaparecieran del once inicial Sadik y Danjuma, porque estos dos son claramente, guste o no guste, los jugadores señalados después de la debacle de Oviedo, Sadik y Danjuma, y después el resto de cambios me hubiera gustado saber si hubieran entrado en el 11 de haber estado sanos Thierry y Ugrinic. Eso es una cosa que nunca sabremos y que solo la sabrá el entrenador. A partir de ahí, ¿Corberán es el de la primera vuelta con solo 3 victorias o es el de la segunda? ¿Es el de la primera antes de la llegada de Guido o es el de la segunda? Pues eso yo creo que vamos a estar también viviendo con esa duda toda la temporada. Vamos a ver un poco, ¿no? Cómo viene esta recta final y cómo lo va gestionando. Antes se planteaba un debate interesante David, que a mí creo que ha sido David, o Manolo, no recuerdo bien, el de Hugo Duro, y lo fácil que es sentar y no sentarlo, pero yo me lleva una reflexión que creo que has dicho, David, que Hugo Duro es como responsable de sus circunstancias, o algo parecido a esto, creo que has dicho, ¿no? No, que puede haber una parte de gestión del técnico, de convencer a Hugo Duro de que a lo mejor las cosas son de una determinada manera, porque viene Sadik, porque han pagado por él y tal, pero me parece que tiene más que ver con la actitud del jugador que con la gestión del entrenador. Y ese debate que lo planteaba Manolo, me parece muy evidente. O sea, las declaraciones de Hugo Duro hace 2 jornadas diciendo que cuando Sadik deje de jugar como Pelé, que no lo estaba haciendo, claro. Él volverá a entrar cuando es el máximo goleador y cada vez que llega es un futbolista que te suma, pues creo que son muy difíciles de encontrar y es un activo importantísimo, pero me da la sensación que vienen más del propio futbolista y de cómo entiende las circunstancias que de la gestión del técnico, porque en otros aspectos, con otros jugadores de otras maneras, la gestión no ha sido buena.
Donde quería llevar este punto de conversación, que va a ser el último que vamos a tratar, es lo peculiar del momento de la delantera del Valencia, en el que tú compras, pagas y a priori es mejor, y yo para mí creo que es mejor futbolista Sadik, o tiene más condiciones Sadik que Hugo Duro, llega, hace buenos partidos, porque es innegable que Sadik ha hecho buenos partidos, pero el propio Hugo Duro es el que reconoce, que entiende públicamente ser suplente, pero tú cuando ves a Hugo Duro salir, y sobre todo ves que partidos como el del sábado, que hace gol, que es protagonista, que además participa, trabaja, uno tiene la sensación de cómo voy a sentar a Hugo Duro ahora. Pero él hace 10 días estaba diciendo que el otro es Pelé. Es todo un poco difícil, ¿no, Fer? O sea, es una sensación un poco... Tampoco es que lleven 15 goles cada uno, que también hubiera sido a lo mejor la mejor solución para debatir sobre ellos. Pero claro, ahora te plantas en el primer partido después del parón y entiendo que tiene que jugar Hugo Duro. Pero claro, entiendes si tiene que jugar Hugo Duro porque ha visto el partido de Sevilla. Pero si no, la lógica te lleva a que juegues Sadik. Es un poco loco esto, Fer, ¿sí o no? Sí, en cierto modo Hugo Duro lleva unas temporadas, creo que el dato lo decía Manolo, ¿no? El de que lleven 9 goles en Liga esta temporada en 1.500 minutos, pues me parece en este Valencia, que le ha costado tanto generar en la primera vuelta, me parece un dato pues que hay que destacarlo. No nos sorprende porque lo llevamos viendo unos cuantos años a Hugo Duro. Es verdad que te da unas cosas, Hugo Duro, que no te da Sadik. O Sadik te da unas cosas que no te da Hugo Duro, porque es verdad que con Sadik da la sensación de que algo va a pasar en el partido, pues porque él desequilibra mucho a las defensas, porque no se sabe lo que va a hacer, a veces ni sus compañeros saben lo que va a hacer, pero lo que hace termina dando el resultado y es productivo. Pero es verdad que Hugo Duro, aunque fuera de penalti, contra Alavés sale al final y bueno, pues se la juega, ¿no? Para meter un penalti que te da victoria. Contra el Sevilla abre el marcador y luego, si no hubiera sido Ramazani, él también llegaba, no sé si habría llegado para meterlo, pero es un futbolista que acompaña ese contragolpe. Y luego, pues que está en unas cifras de una media. No es un delantero que te deslumbra seguramente, pero es un delantero que le está funcionando al Valencia. Con respecto al debate, a ver, yo no voy a caer en el tópico de bendito debate, pero sí que creo que es muy importante que tengas a dos delanteros que puedan jugar juntos, que esa es otra cosa que habría que explorar, o que puedan jugar uno una hora y el otro media, o 1:55, y que para diversos momentos del partido te puedan dar lo que necesita el encuentro en ese momento. O sea que yo sí que, además, creo que la actitud de Hugo Duro para eso, la pública, a la que habéis hecho referencia antes, y la privada, porque dentro es así también, me parece que es clave para que este Valencia precisamente pueda pensar ahora que igual tendrá que puede mirar hacia arriba en lugar de mirar hacia abajo. Aprovecho, me estaba apuntando Pascual Zamora, que yo no estaba tan al loro, que ya es oficial la salida de Almeida de Sevilla, vale. Ya se ha anunciado, o sea que ahora la última hora supongo pasará por la llegada de Luis García Plaza, que es la última información que manejábamos al respecto y que aparentemente va a ser quien intente salvar al Sevilla, o por lo menos acabe la temporada en el conjunto hispalense. Así que ahí queda contado. Por ir acabando con la situación de la delantera, ya has más o menos planteado un poco tu idea, pero es verdad que para el futuro, yo creo que para el entrenador, David, es casi una salvación tener un tipo como Hugo Duro, ¿no? Que acepta ese tipo de cosas, pues de la forma que describías tú antes, ¿no? Que a veces podría ser un poco incómodo para alguien que lleva 9 goles, pero que como es Hugo Duro y tiene esa capacidad para entender algunas cosas, pues a lo mejor le facilita las cosas al entrenador, no sé. Bueno, y sobre todo que es un reflejo de lo que es ahora la plantilla del Valencia, donde tienes alternancia. Es decir, se te han lesionado Thierry y Foulquier, que ninguno de los dos además estaba dando el rendimiento que esperabas, y Unai o Rioja más o menos han cumplido. El otro día Gallá se pega 2 leches en 1 minuto y sale Jesús Vázquez y cumple con solvencia. No podíamos esperar, y cuando digo no podíamos es que creo que no podíamos nadie, pensar que Chomert iba a hacer una reaparición, y la hace y está siendo solvente, y sigue habiendo futbolistas que eran titulares que ahora mismo están en el banquillo. En el centro del campo pasa lo mismo. Al final no está entrando Pepe Lu, que era titular al principio, y en las bandas tienes la misma alternancia. Entonces creo que lo que está pasando en la delantera es lo que debería de pasar, como decía Manolo, en un Valencia normal, que tú tengas opciones y tengas alternancia, pero también efectivamente tener futbolistas de ese perfil que se cabrean cuando no juegan, porque Hugo Duro no es de los que se queda tranquilo, pero que aceptan
que otro jugador pueda entrar y que cuando aparecen marcan goles, es un activo importantísimo. Y es un jugador que ya lo lleva haciendo muchos años. Entonces, tener a un futbolista de esas características ahora mismo es bastante difícil de encontrar. Manolo, acabamos contigo y tu lectura de ese duelo de nueves que tiene hoy el Valencia. Bueno, yo ya lo he dicho antes, creo que es un jugador que se le quita demasiado fácil, pero son cosas de entrenador y por más que podamos aquí estar hablando horas y horas sobre el tema, al final es el criterio del entrenador el que va a prevalecer. Yo creo en efecto que a este chico hay que reconocerle más los méritos y creo, sin intentar levantar ampollas, pero igual que él hace 3 semanas dice lo de que Sadik Pelé, ¿vale? También me parece que deja un recado después del partido contra el Sevilla. A mí, que el jugador hable abiertamente después del partido de que faltó actitud en Oviedo, a lo mejor también está siendo un mensaje para algún grupo en el vestuario que va demasiado a su aire y que tiende a desconectar con demasiada facilidad. Así que ya sé que eso todo el mundo lo negará, pero para mí ese exceso de sinceridad me parece que estaba más mesurado y más estudiado de lo que pudiera parecer en algún momento. Vamos a verlo en las próximas semanas si tiene consecuencias, como por ejemplo para Danjuma, hablando un poco directamente de lo que acaba de comentar Manolo, que evidentemente el pasado sábado ya tuvo el primer correctivo respecto a Oviedo. El otro día 0 minutos para el neerlandés. Así que mensajito recibido o no, pero desde luego mandado está. Señores, lo dejamos aquí. Veremos un poco el futuro, si acerca Europa o la aleja, pero de momento por lo menos planteamos la opción de tener ese debate. Manolo, David, Fernando, abrazo grande y gracias por estar hoy en este gabinete marcado hoy lunes. Gracias. Un abrazo. Hasta ahora, gracias a los tres. Venga, 2:37, vamos con mensajes, con el 639-465-832. Ya lo sabéis que es la terapia de grupo, donde hoy os preguntamos Europa, permanencia, ¿dónde van a llegar Valencia Levante? Cuéntanos, porque evidentemente queda ya cada vez menos, 9 jornaditas, ni más ni menos. Venga, a participar, 639-465-832, como ya lo han hecho todos estos oyentes. No lo termino de encontrar. Buen día, José de Valencia. Hola, José. Pues con respecto al Valencia, yo el otro día flipé porque no hubo ni una sola pérdida en salida de balón y eso tiene mucho que ver, Guido, que Claro. la verdad es que tiene un nivel para el Valencia espectacular. La salida, el apoyo. Y luego la energía de Hugo Duro arriba, que es súper contagiosa y todo el mundo va detrás de él. No sé, Europa, pues la verdad es que con que nos salvemos es suficiente. Buenas tardes, Radio Marca. Raúl desde el Cabañal. A ver, Raúl. A ver, pienso que no se puede ir a Europa porque no se puede jugar un partido bien y un partido mal. Así no se llega a Europa por nada. Así que yo creo que este año vamos a intentar salvarnos, que es la única esperanza que nos queda, el salvarnos, intentar no echar ahí, porque si nos damos cuenta nos vienen partidos contra rivales que sí están jugando puestos europeos. Gracias, amigo. Un poco largo. Acabáis de rematar el lunes, que no es el mejor día de la semana. Como Corberán se quede, vamos, Amigo. a día de hoy lleva los mismos puntos que Baraja, con mucha mejor plantilla. No sé a dónde vamos a parar. Hola, José Manuel de Manises otra vez. A ver, José Manuel. Sí, son cuentas de la lechera y todo lo que queráis, y son milongas, eso siempre se dice. Pero podéis mirar cuántos equipos de la Liga han perdido sus 2 partidos contra el último clasificado y Ninguno. desahuciado desde hace bastante tiempo, que se sabe que va a descender. Ninguno. Eso lo tenemos clarísimo. Buenas, Radio Marca. Yo lo que opino es que para entrar en Europa los capitanes deberían negociar un buen incentivo de pasta para entrar en Europa y verías si ganamos partidos. Al final, la pela es la pela. Bon dia, soc Vilu. Hola, Bilu. Estem parlant de fiabilitat, si li dona al València la fiabilitat. Sí, tinguem la mateixa fiabilitat que un cotxe fet a Singapur. Ja que tinguem els dueños de Singapur, pues, que un cotxe que puga fer Peter Lim en Singapur, que no n'hi ha. No n'hi ha ninguna marca en Singapur, por Xina. Ja mos ha passat els altres anys, que en Baraja... Llegamos, ni a Pissarrolets arribem.
Desde luego, este último no me imaginaba yo que íbamos a acabar con ese ejemplo de los coches Singapur. Habría que investigar ahora, habría que investigar exactamente cómo está el tema de la automoción en Singapur. Yo no soy un gran experto ahora mismo de esta temática, pero habría que investigarla, Pero este oyente parece que tiene más conocimiento que nosotros, así que invitados estáis a hacerlo también vosotros si queréis investigar o participar, mejor dicho, en el 639-465-832, donde es el punto de encuentro de la opinión de los oyentes de Radio Marca Valencia. Ya lo sabes, 639-465-832.